sección favorita de psicología, los psicólogos. En este capítulo vamos a hablar de Courtney, una psicóloga muy interesante que tuvo los pantalones muy puestos, ya que en su momento le dijo que no, negó al psicólogo, al psicoanalista más famoso, Sigmund Freud, ¿no? Y sobre todo en una época machista, donde la mujer era segregada, era ignorada y tenía muy poco valor ante la ciencia. Hoy estamos con una de las mujeres más importantes de la psicología y de la ciencia en general, porque marcó un antes y un después en cómo nosotros vemos las funciones, ¿verdad?, desde una teoría psicoanalítica, pero también cómo entendemos los trastornos, qué peso tiene lo ambiental, algo que a veces ignoraba mucho el psicoanálisis. Ella lo trajo a colación. Y creo que hoy estamos ante una de las mujeres más revolucionarias y una de las mejores pensadoras de la historia. Y en esta ocasión, yo tengo la fortuna, ¿verdad?, de venir aquí como mediador y como invitado. Pero digo que los verdaderos expertos siempre se ven. Primero la primera. Mi nombre es María Eugenia, aquí en el grupo psicológico me dicen Maru, ¿verdad? Entonces, sí, como bien lo decía el profe, El Diego. De Karen Horney, que a pesar de haber vivido en esos tiempos donde las mujeres estaban por debajo de lo que era el hombre, se creía que solamente podía hacer las cosas gracias a los hombres, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, también igual se les permitía el desarrollo académico y menos a la altura que lo hizo Karen. Entonces, ella le pidió mucho con Freud por cómo él definía el proceso de la mujer psicológico. La mujer histérica. Histérica, exactamente. Esa fue como se nos etiquetó de alguna manera. ¿Por qué no? Bueno, un saludo a todos. Yo soy Alfredo Castillo, mejor conocido como Alfredo Castillo. Alfredo. Pues, si bien sabemos que era una época muy, donde la mujer no tenía mucho poder, donde estaban en un momento crítico en cuestión de decisiones en desarrollo. Si nos basamos en el aspecto psicológico y analítico de Sigmund Freud, él sustentaba de cierta manera, sí había un cierto ego muy preciso de que el hombre era el dictador, se podría decir de alguna forma. Y sí, ella tuvo una dura batalla en cuanto a poder salir, poder ella sustentarse como, por ejemplo, en este caso, en la medicina y luego en el psicoanálisis. Pero dentro de eso, un proceso muy importante y que no debemos dejar pasar. Ella ya venía, en su caso, con una situación de miseria de familia, donde tenía un conflicto muy estrecho en el aspecto de los papás y en el hermano, ya que ella sentía como que su hermano tenía ciertas, pues el mismo proceso de educación, que era que él tomaba más decisiones, que ella se sentía menos que él. Y dentro de ese desarrollo hizo que empezara a estudiar esa parte del psicoanálisis. Y de hecho, creo yo, que hizo que tomara la decisión de empezarse a preguntar ciertos factores, como el del palo, donde ella pues empezó como que a contradecir ese tipo de psicoanálisis. Ahí había a mi percepción pues como un duelo de egos, ¿me explico? Porque Sigmund Freud pues sustentaba eso hacia su pero si nos ponemos a pensar, ella también tenía una parte de egocenticidad también, porque ella también, si algo hizo, que sí hubo un proceso de que hubo beneficios, sí lo somos, pero también ella tenía una cierta fuerza de imposición de decir, no, pero nosotros también creemos que ellos son, si no menos, por lo menos iguales. O sea, como un choque de es lo que yo diga y es lo que tú hagas. Choque. Claro, porque, a ver, cierta cosa, nos puedes recuperar un poquito esto. Yo pienso que para ser psicoanalista debes de ser ególatra, ¿no? Y vamos a irnos desde los postulados que la misma teoría nos enseña. No sé si recuerden que hablábamos fuera del podcast de cómo la presencia, cómo el respeto a la imagen del psicoanalista marcaba una diferencia en la transferencia. Entonces, si nosotros perdemos el respeto por la presencia en la terapia, perdemos al paciente. Y yo creo que esto también promovió que ella pusiera de alguna manera el punto sobre la mesa e impusiera sus propias ideales, ¿no? Porque en el mundo dirigido por hombres, y creo que es un momento donde una mujer nos debe explicar la opinión o su punto de vista acerca de cómo ella de alguna manera reestructuró, ¿verdad?, esta voluntad o esta fiereza a manera de desafío a los hombres que gobernaban la psicología en ese momento. Dinos, ¿tú cómo lo ves representado? Bueno, yo lo veo de esta manera, por ejemplo, Karen tuvo pérdidas, que fue cuando ella
pasó de la muerte por lo que su hermano, ¿no? Que falleció. Entonces de ahí ella empezó precisamente a diferir de por qué razón a las mujeres se nos catalogaba así de esa manera. ¿Sí? Entonces empezó ya a diferir todas esas ideas, inclusive se salió de terapia, ¿sí? Porque ya no le estaba agradando el camino que estaba tomando en las terapias, como le manejaban a ella, por decir que la histeria, ¿sí? De que según esto precisamente el celo de falo, y que no era eso realmente, ¿sí? Sino que ella lo que quería era como hacer ver que teníamos los mismos derechos, ¿no? De alguna manera. Ajá. Sí, porque ella comenta de que para ella no era el celo de falo, sino tal vez un poco de celo al querer ser igual que los hombres, ¿no? De tener la manera de proveer económicamente. Porque ella empezó a ir muy bien económicamente y su marido bajó. Yo creo que ahí tenemos que hacer otra cosa, creo que lo que vas a comentar. El falo sí se refiere a eso, al poder. Y se ve representado en el pene, los labios. En ese momento no se veía de esa manera. Me refiero cuando un psicoanalista que tenía a Juni le hablaba del dilema del falo. No se daba esta connotación de poder, se daba esta connotación de literalmente tener un genital, de literalmente tener una diferencia fisiológica. Entonces tal vez de ahí empezó el disgusto y ya después se entendió que lo que se refería como tal no era el falo, sino el poder. Ok, bueno, frente al falo, la connotación que ella le dio específicamente es que ella decía que era al revés, que nosotros los hombres teníamos un cierto celo a la vagina. Y la verdad, bueno, a mi punto de vista, es que las dos partes de cierta manera tienen una importancia. Claro. Y el que ella haya extremado, se me hacía muy extremista. Recordemos que ella tuvo una relación con su pareja. Y eso fue en base a, si nos ponemos a pensar, es en base a la relación que tenía con su padre. Porque eso es una situación con su padre, no tenía, recordemos que el papá era un hombre que se tocaba de eso. Sí, claro. Entonces eso generó en ella una frustración y esta frustración la hizo a que tuviera una... Hay personas, las mujeres que tenemos un gen de más masculino que femenino, y hombres que tenemos una parte más femenina que masculina. Mujeres con más testosterona y hombres con más estrógeno. Entonces, en el caso de ella, ser una persona decidida, una persona que connotaba la parte buena feminista que era sobresalir, que era hacer cosas diferentes. O sea, nosotros estamos basados en que pensamos, por ejemplo, porque la mujer era de la casa, que el hombre era del trabajo, y fue mucho tiempo así. Pero había dentro de la historia muchas mujeres que denotaban, no solo ella, tenemos a Leona Vicario aquí en México, tenemos a para las barrios, hay muchas mujeres que han sido muy masculinas y han ejercido su historia de manera particular avanzada. O sea, y si han tenido que lidiar y tuvieron que lidiar mucho tiempo con las expectativas del hombre, con las imposiciones del hombre. Pero si también es cierto eso, es que yo me doy cuenta que hoy en día hay muchas mujeres que prefieren estar en casa, hay muchas mujeres que prefieren hacer un desarrollo, y eso es algo muy padre, muy bonito. En el caso de ella, pues eso sucedió. Ella tuvo la oportunidad de crecer y quería crecer. Y era difícil en ese tiempo por ella, pues todas las creencias y todo lo que la sociedad nos y sigue siendo una parte difícil, pero ahora ya nada más de la Ya que aquí tenemos que hacer una pausa, porque si no, no vamos a resolver. Me parece muy interesante cómo traer a colación la inversión total del, vamos a decirlo así, el lenguaje radical de Jorge en su momento, ¿verdad? Porque lo podemos ver como un fenómeno actual o moderno, de cómo pasamos de el odio generalizado a la mujer, ¿cómo se llama? Feminismo. No, odio generalizado hacia la mujer. No, Misoginismo. ¿Cuál es el efecto contrario? El odio hacia el hombre. Misandría. ¿Verdad? Entonces, estos conceptos son muy interesantes porque son buenos opuestos, pero de la cosa que en un estado, en una cultura donde el hombre tenía el poder absoluto, evidentemente ella tenía que tener un lenguaje radical para hacerse escuchar. Porque dirían por ahí, ¿no? Y hay varios psicólogos que lo ejemplo. Si nos vamos a medias tintas, no se irá sin escuchar. No, de hecho le costó mucho y tardó muchos años en poder ser escuchada, al grado de que hoy en día te dice que porque, como Freud se dice que los términos freudianos, de por qué no serían los términos freudianos también, ¿no? Entonces, mejor hoy en día ya empezó como que a aceptarse. Y entonces sí les pasó. Para hablar de cómo está lo simbólico, el inconsciente colectivo tan trastornado. Cuando se les dejó el tema, ¿no? Cuando nosotros empezamos a investigar, ¿sabían que era mujer? No. De hecho, yo imaginaba que era un hombre. Y esa es una percepción, precisamente porque eso es lo que ella mandaba. Una percepción muy masculina. Entonces, pues ahí vemos que el problema es estructural. El problema es cultural. Entonces, sí podemos entender que ella se movía mucho desde el sensacionalismo, ¿verdad? Evidentemente estaba en su estructura. Pero vimos en esto una oportunidad de cambiar la narrativa. Porque a partir de ella es donde nosotros empezamos a ver un movimiento de las mujeres, donde empezaron a meterse en términos de ciencia, empezaron a meterse en temas de hombres. Entonces, es aquí donde yo quiero de alguna manera voltear un poquito a lo social.
Porque hablando del fallo, ¿no? Hablando de, imaginemos que estemos en la misma situación, imaginemos que tú y yo somos sus terapeutas. Y le decimos a ella, ¿sabes qué? Es que tú tienes neurosis, pero aparte tienes histeria, porque estás celosa del fallo, porque acabas de ver que estás castrada, ¿verdad? Y estás en un proceso de envidia hacia nosotros. Tú, desde tu persona, desde tu pensamiento, desde tu percepción, ¿qué sientes? Que nosotros aseguremos que tu locura, esa es la palabra, que tu locura nace, por no poder ser como nosotros lo somos. No, pues, qué mal. Qué mal, porque pues, mi percepción, pues, digo, pues yo tengo lo mío, entonces tú también estás celoso de lo mío. Hay una fijación. ¿No? ¿Y qué sentirías que eso fuera tu pareja de alguien? Que cuando tú fueras a dar una opinión, te hicieran o te recalcaran el hecho de que por ser mujer es debatible. Pero si dice lo mismo un varón, no se lo puedes creer. No, pues yo seguiré insistiendo. Pero te causaría incomodidad. Mucho. Primero por el aseguramiento que hacen, ¿no? Segunda por no escuchar lo que quiero expresar. ¿Cuál es mi opinión? Entonces, pues sí, ¿Y qué sientes ahora en este proceso, ¿verdad? Porque estás estudiando psicología, donde estás acostumbrándote a dar tu opinión? ¿Qué se siente? se siente mejor. Digo porque ya puedo expresarme y sé que al expresarme tal vez muchos me van a entender. ¿Sí? Aún siendo hombre y teniendo la misma carrera, me pueden entender. Ya no va a diferir tanto de mí porque soy mujer. Podemos decir que a nivel ambiental se ha corregido un poquito esta dinámica. No podemos decir que ya nuestra sociedad no tiene problemas machistas con el mismo. No podemos decir que nuestra sociedad no tiene un efecto a la inversa, donde ahora se segrega un factor o una población masculina. Son fenómenos, son consecuencias de movimientos y de contramovimientos. Es parte de la naturaleza social humana. No hay que meternos en ese tema porque si no salimos de aquí crucificadas, ¿verdad? Bien, fundados. Entonces, yo lo que quiero llegar es precisamente lo que observó ella en su momento es lo que influía más en la histeria, en la neurosis, en la psicosis. Sí, de hecho ella lo dice, ¿no? Para ella eso era realmente lo que vivíamos en nuestro instinto desde la niñez, ¿sí? Todo el ambiente, la gente, donde nos vamos desenvolviendo. ¿Sí? Eso daba precisamente a que fuéramos ya adultos porque somos hombres. Si bien era una guerra de egos, aunque no presenciales, porque cada uno tuvo su época, debemos entender que, por ejemplo, el desarrollo de la psicología sigue siendo adaptativo, precisamente por esas adaptaciones que en el momento que pusimos hoy era lo que funcionaba. Porque, por ejemplo, en el caso de la histeria, recordemos que la mujer, una de las terapias que se les daba al principio era que al masturbarse, pero volvía a regresar, o sea, siempre fue experimento y se ha sido experimentando tiempo a tiempo, ¿no? En el caso, pero hay que denotar muchas cosas que han sido beneficiosas a partir de esa guerra de ellos. Es que, por ejemplo, ella haya descubierto cómo contrarrestar la neurosis en las mujeres, porque no podía ese tema de... Como que Freud hacía de nada. O sea, un producto muy importante de todo esto. Pero siempre, de las guerras, siempre se gana algo de cierta manera, ¿no? Siempre hay, por ejemplo, se aprende eso, algo por estamos aprendiendo. Y si no lo hubiera, pues tampoco estaríamos en las mismas. O sea, no había cambio. Eso parte de toda esta narrativa. A mí me hizo mucho de lo que comentabas, ¿no? De esta teoría de que cuando se masturbaba bajaban los niveles de histeria. Vamos a ser sinceros. Eso nos pasa a todos. No, es real, pasa. Sí. A ver, de manera biológica, hombre y mujer, al eyacular, al llegar al orgasmo, nosotros tenemos una liberación de carga, tanto de líbido, tanto de hormonas, sin igual. Después de esa descarga viene un estado de descanso, viene un estado de tranquilidad, de homeostasis. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de alguna manera, emite una respuesta a una de las actividades más importantes del humano, reproducirse. Y sabemos que no nos vamos a reproducir de la masturbación, pero es el mismo principio, ¿verdad? Entonces, esta relación que hicieron de que a veces la mujer solamente a través del líquido podía bajar esos niveles de histeria, era un encuadre muy reduccionista porque no se daban cuenta que pasaba exactamente lo mismo con los varones. Pero era una diferencia social de percepción y de educación que era sometida en la educación para explicar la locura de la mujer. Y lo que hizo el Calle fue precisamente descubrir eso. ¿Cómo tu presencia es que ella no haya tenido ataques tan fuertes de neurosis o cómo ella pudo expresar su neurosis? Pues seguramente haciendo lo que hacía. Utilizando la Sí. Pero O sea, ¿por qué no? si te das cuenta, también tiene mucho que ver los logros y las metas que ella se pudo lograr, porque por eso precisamente... Pero esos son logros y metas personales como realización. Pero como ser humano, instintivo y que somos, pues, si después se separa del marido. Pero escucha, hablamos en la parte personal. Por ejemplo, ella, hay muchas mujeres hoy en día que cuando no tienen logros o metas se ven más ellas de alguna manera retraídas, les generan más fuerte.
¿Por qué? Porque no tienen factores que les hayan realizado. Hay muchas mujeres que dentro de la sociedad están en casa y que quisieran hacer muchas cosas y por X o por Y no las logran hacer, ya sea por encargarse de la familia, por varias situaciones. Y eso les ha producido un nivel de evolución muy fuerte, donde empiezan a generar situaciones sociales. Y eso lo tenemos que ver. Es que eso ya lo toca. Esa es una de las bases que ya ahorita están, que ella descubrió que ya está. Pero pues, ten en cuenta que hoy en día ya hay un poco más de información, o sea, hay un poco más de... Sí, Y el elefante la... es este mismo. O sea, el resultado es la investigación que ella tuvo y los resultados que tuvo en sus clases. Pero es que estamos ignorando el elefante en la habitación. Y a ver, estoy de acuerdo en ambas posturas. Bueno, así como. Al final de cuentas, ella está identificando un problema a nivel rol de género, a nivel femenino. ¿Estás de acuerdo? Es su percepción desde el femenino. Entonces, ella se quiso concentrar precisamente en desmitificar cómo se estaban explicando de mala manera o de manera injustificada algunos padecimientos en la mujer. Y en base a lo que ella realizó, los explicó, ¿verdad?, de una manera comprensible o entendible. Pero ¿saben cuál es el mayor error de cualquier psicólogo? ¿Vale? Esa reduccionista, la fragmentación. Y creo que va por el diálogo que estás mencionando. ¿A qué me refiero con fragmentación? Vamos a entender el humano desde, vamos a ponerle 3 áreas fundamentales: sexual, afiliación, convivencia y salud. Si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a personas de diferente sexo, de diferente edad, de diferente clase social, podemos asegurar que no todas nos va a decir que la prioridad sea o lo sexual, sea o la salud o sea la afiliación. Dependiendo de su contexto, dependiendo de su sistema de creencias, nos va a contestar una de estas bases. ¿Qué está pasando? Está fragmentando la realidad y la complejidad humana. Porque yo, por ejemplo, él, como el Chayán, pues tal vez él diga, no, pues lo sexual es lo más importante. El humano. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo que lo más importante en lo humano es la afiliación, es lo social. Y vienes tú y nos dices, no, también voy a ir los dos. Lo más importante siempre es la salud. Por eso está el dicho de, pues, lo que siempre debemos de priorizar es la salud y debemos de agradecer que tenemos salud. Entonces, cada uno está fragmentando la realidad, la motivación y el fenómeno humano a través de solamente un objeto de estudio. Y nosotros queremos venderlo como lo más importante, lo determinante. Pero es que ninguno de los tres tiene la razón, porque estamos fragmentando al humano. Y el humano no se desarrolla solamente en un arquetipo, se desarrollan todos al mismo tiempo. Entonces, Horney cayó en el mismo problema que Sigmund Freud. Cayó en la fragmentación. Porque como mencionabas tú, está desactualizada y toda esa información ha cambiado con el tiempo. Ella fragmentó el fenómeno, centrándose solamente en el fenómeno femenino, que para ese tiempo era lo necesario. Sigmund Freud fragmentó la psicología solamente lo masculino o prevaleciendo lo masculino. Entonces, claro, entonces lo que notamos en esta situación es que precisamente no podemos de alguna manera seguir exactamente pensando y defendiendo con totalidad la información que están presentando la mayoría de psicólogos, porque como mencioné, el humano está actualizándose, está transformándose continuamente. Por lo tanto, la materia, la disciplina que estudia el humano, que es la psicología, por ende debe de estar cambiando, actualizándose. Entonces, dentro de la historia yo me estaba basando en un momento de esfuerzo. Pero si venimos a esta época, es que en realidad todas las partes psicológicas de diferentes pues están interviniendo. Es prácticamente como ver una neurona de diferentes ideas centradas en el mismo propósito. Y en el caso de Horney, pues el punto está en el proceso que dio, independientemente del caso o de las vivencias que ella tuvo, y cómo lo centró y cómo lo llevó a cabo para la ayuda de ustedes, las mujeres. Y eso es algo que para mí se me hace muy trascendental, exactamente, porque no hubiéramos sabido, por ejemplo, un psicólogo, cómo terminamos con ese trabajo. Si ella no hubiera aparecido por datos no opiniones. Datos no opiniones. El número de profesionistas licenciados en psicología es de un 80-20 a nivel mundial. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos al psicólogo o psicóloga, 8 de cada 10 son psicólogas, son mujeres. Entonces, ya vemos que esta disciplina, esta ciencia, está siendo retomada y dominada por mujeres. Entonces, en lugar de centrarnos en un tema que, pues, a mi parecer, es volvernos al inicio, no es volvernos a una fragmentación. Yo les quisiera preguntar, empezando por ti, ¿tú qué crees? ¿Qué Horney cambió en la psicología? ¿Qué crees que ella cambió en la forma en la que se hace psicología? Desde ese supuesto de que la mayoría de población que aplica psicología no. Considero que lo que cambió ella fue precisamente la percepción de cómo la mujer en ese tiempo estaba vista y cómo podía llegar a ser vista. O sea, para mí ese es un cambio. Porque en ese tiempo se daba mucho lo que es la tiranía de los deberías, de los desprecio. ¿Sí? Entonces, hoy en día todavía se ve, ¿verdad? Pero ya es algo. Entonces yo siento que todo eso fue un importante, que se trabaja y puede llegar a estabilizarse bien. Fue una de las pioneras de la psicología de género, prácticamente.
Bueno, pues yo tengo una teoría que dice que se permite una visión más menos biológica de la mujer. Eso es lo que me gustaría explicar. Menos biológica de la neurosis. Ok. Cuando nosotros hablamos de neurosis, estamos hablando de ansiedad. ¿Están de acuerdo? Ella acuñó el término de ansiedad generalizada. Y ella fue pionera en dejar de ver como en el entendido un conflicto totalmente libidinal a nivel sexual y entender que había otros factores que promovían la neurosis. Entonces, empezando por ese término, Sigmund Freud hablaba mucho precisamente desde la liberación fisiológica, biológica, ¿verdad?, de factores o componentes internos dentro del organismo de la mujer que promovían es decir, lo que estábamos mencionando de la masturbación. Que cuando una mujer se masturbaba, bajaban sus niveles de histeria y de neurosis. Eso es de alguna manera verlo desde una manera biológica y lo estamos de alguna manera transmitiendo el fenómeno. Ella indicó que precisamente no era un factor solamente biológico, era un factor social, porque ella entendía en estos roles de género, en este comportamiento machista, ¿verdad? Incluso en esta sociedad pues, que ya era muy productiva, ¿no?, que ya estaba muy industrializada, que precisamente todo eso estaba promoviendo que nosotros tuviéramos neurosis. Entonces ella promovió una manera más holística, y es ahí donde nosotros podemos ya enfocarnos un poquito a su parte existencial, ¿verdad?, a cómo abrazó el humanismo, porque precisamente entendió en lo holístico una forma multidisciplinaria de entender un fenómeno que aquejaba mucho en ese entonces y que nos sigue aquejando hoy en día, la neurosis o ansiedad. Bueno, ella entendió que la existencia humana está atravesada por la producción. Independientemente si somos hombres o sea por mujeres, se espera que nosotros cumplamos ciertos arquetipos, ciertos objetivos. Y si no, somos señalados un poco como hombres o como mujeres que no valen la pena, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo de alguna manera equitativo para ambos sexos. Exactamente. Entonces, yo te podría decir que esta forma más amplia, más compleja, más transdisciplinaria de entender la ansiedad tiene una connotación de cómo nosotros a veces vivimos para ser aceptados. Nuestro sentido de vida, si nos ponemos un poquito existenciales humanistas, está atravesado y está encaminado a qué es lo que estamos dando nosotros, qué es lo que estamos devolviendo, qué lugar cumplimos en la comunidad. Y eso, si lo acompañamos con un factor fisiológico, ¿verdad?, que todos tenemos, pues evidentemente se entiende el problema a una mayor escala. Prácticamente ahorita estamos en un punto donde hombres defienden una posición, mujeres defienden una posición, y realmente nos percatamos de que los dos estamos de alguna manera involucrados y al mismo tiempo haciendo cambios acerca de lo que nos está pasando. Pero desafortunadamente, como nos estamos centrando mucho en la parte defensiva de ellos, en la parte defensiva de nosotros los hombres, no logramos ver ni percibir que los dos estamos luchando por una situación meramente igualitaria, porque tanto nosotros tenemos muchos temas de neurosis como ustedes tienen los niños, pero lo que a mí me queda claro es que a mí yo he hablado mucho a Connie porque tuvo la oportunidad y la utilizó para poder darles un beneficio a ustedes, que es el poder cambiar ciertas expectativas en su vida, que les dé una mejor calidad social, porque pues todos venimos de diferentes experiencias, tanto sociales, tanto personales, por vivencias, pero gracias a ella y gracias a Sigmund Freud tenemos por lo menos unas bases de las cuales bajos, géneros, valernos y buscar una respuesta de alguna manera más favorable para ambas partes. Eso me queda complejo. O sea, no es como que también me ponga yo feminista en ese momento. Ya, tal vez en el momento sí lo hubiera hecho ahorita, no, porque pues sí, en parte entonces la información que estamos teniendo también. Pero sí son avances que son buenos y pues nos ayudan bastante. Y los que se van librando todavía. En este punto, creo que entramos a un territorio muy, vamos a decirlo así, subjetivo, ¿verdad? Porque estamos planteando muchas formas de entender la psicología. Y no es que nosotros estemos abogando por cuál es la manera correcta o correcta, ¿verdad? Pero yo creo que lo interesante que tenemos que revisar en este momento es cómo nuestra sociedad está promoviendo que estemos hipotecando, ¿verdad? Y eso es una forma de condicionamiento, ¿verdad?, muy utilizada hoy en día porque es lo que vende. Nosotros no nos damos cuenta cómo las organizaciones lucran con movimientos sociales. Ya ven, me voy a salir un poquito de identidades de género o roles de género para avanzar un tema que se cuestionó desde Connie, ¿verdad? Desde la ansiedad, precisamente propagada por lo ambiental, la ansiedad generalizada. Esto explicado desde cómo muchos papás, muchas mamás, cabezas de familia, están atacadas, escandalizadas por la nueva forma en la que Disney presenta sus películas, ¿verdad? El famoso término inclusión forzada. Nosotros tenemos varios ejemplos. El que me viene más a la memoria es el de La Sirenita. Contrataron a una actriz de raza negra para representar un arquetipo de una pelirroja en pro de la inclusión. Pero estás excluyendo al personaje que es pelirrojo blanco. Estamos hablando de que Disney tiene como patrocinador, ¿verdad?, y como un principal socio una cadena que tiene una mente muy social, muy de integrar
muy de nosotros debemos de aceptar y respetar y tolerar a los demás. Es decir, una empresa que está, digamos, totalmente lucrando con la comunidad LGTB. Claro, si nos damos cuenta, todas las películas de Disney traen un personaje con una identidad de género o preferencia sexual, ¿vale? ¿No? Y el problema no es ese. El problema es que ya es una norma, es una regla. No pueden darle luz verde a una película si no contiene un mensaje, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros nos cuestionamos. ¿Cómo esto causa ansiedad, tanto en padres o madres de familia, tanto en personas que lo consumen? Porque sabemos que esto es un tema de debate en todas las redes sociales. Y no comprendemos que la forma en que se nos intenta implementar este nuevo pensamiento es lo que realmente está causando la ansiedad. Y desde un principio básico, la imposición. No. Nos están imponiendo también. Exacto. El pobre pues se crea en su ¿no? Y cuando es así, que por ejemplo, yo en mi percepción diaria, conozco a muchas personas, por ejemplo, del ámbito LGBT, que llegan a una, y que eso no lo realmente, porque no es conveniente, no lo permiten, no lo hacen saber. Pero hay muchas personas que después de su edad empiezan a tener dificultades con un LGBT y empiezan a, es una neurosis, ahí es donde se agrava una neurosis, donde la persona, inclusive si no hace actos de agresividad, intenta quitarse la vida. Y esa parte no la pasa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay bases que no lo normalizan, no les conviene. Porque es algo que atrae economía. Y lo que atrae economía es bueno, aunque perjudica a la sociedad. Entonces, aquí el ejemplo que a mí me pasa la memoria de por qué esto está causando rechazo en la población, que se está lucrando, que se vea fuerzas, porque si se dan cuenta, estos personajes, su principal característica es que es gay, es que es lesbiana, es que es bisexual, es que y lo están justificando. O sea, la importancia de tu papel es que tienes una diferencia sexual. Y cuando películas en el pasado fueron inclusivas y tuvieron un éxito a la mujer. Ejemplo, Shrek 2, la hermanastra más fea. Es un personaje transexual, pero su importancia en la historia no gira alrededor de su identidad sexual, sino de su involucramiento en la historia. Es ahí donde vemos que una inclusión no se siente forzada, porque el pretexto no es soy diferente, el pretexto es no hay diferencias conmigo y con ustedes. Mi importancia no radica en lo que yo prefiero diferente a ustedes. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la ansiedad generalizada nace a través de la imposición. Y si nos damos cuenta... Pero no como tal, porque pues finalmente es lo que decía Karen, o sea, ella llegó a la conclusión de que precisamente todo lo que nos lleva muchas veces a estar antes nuestro entorno, imposiciones, lo que vivimos de niños, que no son pretextos, claro, pero pues sí influyen mucho. De hecho, es la historia del ser humano. O sea, desde que tenemos corazón han sido creencias imposiciones. O sea, hemos ido avanzando y hemos ido evolucionando de cierta manera y acomodando y normalizando situaciones en base a nuestras vivencias y a las creencias que ya traemos de ahora, en la parte de, por ejemplo, del LGBT, no tomo este caso porque no quiere decir que estemos en contra, por ejemplo, de las preferencias sexuales, pero sí de esa situación hay que tener conciencia con ese tipo de personas para poder explicar situaciones a las que tienen que estar preparadas, porque si no tienen un conocimiento van a tener un problema mucho mayor. Y por ejemplo, yo doy la formación a un personaje que aparece en TikTok, que es trans, que evalúa a un género a otros personajes de su mismo género, de su misma identidad, que les dice, o sea, hay ciertas cosas que no nos permitimos y que yo soy igual que ustedes, pero que está consciente de lo que es, está consciente de pero al final del día no sabe exactamente si ella realmente también está consciente, porque sabe las situaciones que están pasando, defiende inclusive las perspectivas de las personas heteros, pero aún así no sabe realmente el proceso que va a llevar, no sabe realmente lo que tiene que pasar, aunque se vea consciente, aunque sepa que hay cosas que no se deben de normalizar dentro de este proceso. Para concluir sobre el hecho, me gustaría retomar la parte que mencionas y entender que en esta dinámica social nosotros tenemos muchos arquetipos que al final de cuentas nos están construyendo a nivel mental, ¿verdad? Y que Courtney nos adelantó precisamente que esta situación, este carácter social, era precisamente lo que estaba agravando nuestra condición psíquica, ¿no? Y yo me quedo mucho de ella, que ella planteó más que nada desde un fundamento existencial, uno de los principios básicos, es exactamente uno de los principios básicos más importantes de la actualidad. Nosotros ya no vivimos para nosotros vivimos para los demás, y es una verdad muy incómoda. Yo me quedo con esa conclusión. ¿Qué conclusión se quedan ustedes? Pues yo me quedo con la conclusión de que fue muy, y es muy buena su
psicoanálisis humanista que tiene, no por el hecho de ser mujer, sino por cómo le fue dejando encuadrando, ¿no? Le dio una más amplitud a ese cuadro con esa mujer. De alguna manera, su disciplina, por lo que entiendo, es una psicología más fuerte. Y no nada más para En general. Gracias. Yo me quedo con ese sabor de boca tan dulce porque a partir de este proceso ya logró, podemos reinterpretar lo que estaba ya cimentado como un hecho. Gracias a que ella lo logró desarrollar de una manera más significativa hacia la mujer. Eso para mí no tiene ningún precio. Pero tampoco puedo disminuir la parte analítica de lo que también fue, bien o mal, fue una razón muy importante para que ella pudiera obtener esa resolución. De no haber existido un proceso que hubo un primer desarrollo psicológico. Así que tuvo una base con Freud y que eso ha ido desarrollando. Yo creo que hay muchos que se han agarrado de ese tipo de psicoanálisis y han hecho su propia planificación. Claro, Y han sido muy esa es la idea. Entonces, la verdad Se es van a que seguir dándose más. en este caso, el propio lleva un respeto muy enorme porque gracias a eso se de una manera más actual de lo que Prácticamente, la conclusión es: no seamos absolutistas, ¿verdad? No seamos reduccionistas, actualicémonos, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Corbin, porque andamos hoy con Corbin, ¿verdad? Esto es otro episodio con los psicólogos y con las psicólogas. ¿Vale? Les agradecemos su atención. Les deseamos un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.